Estas son las dramáticas imágenes del momento en que dos explosiones bañaron de sangre las calles donde miles de personas participaban de la famosa maratón de Boston, la más importante del mundo. La policía de Boston y los sindicatos de bomberos de la ciudad ofrecieron hoy una recompensa de $50.000 por cualquier información que lleve a la captura del responsable o los responsables de las explosiones que dejaron un saldo de 3 muertos y 176 heridos. En instantes tendremos amplia información sobre estos violentos hechos que nuevamente ponen al país en el foco de atención mundial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, martes 16 de abril de 2013. Un apartamento fue allanado en busca de pistas de las explosiones durante el maratón de Boston. El presidente Barack Obama dijo que las bombas en Boston fueron actos de terrorismo y prometió respuestas a la población. Además, hubo pánico tras una amenaza de bomba en el aeropuerto La Guardia de Nueva York tras hallarse un paquete sospechoso. Las calles de Venezuela hierven de protestas y los brotes de violencia parecen inevitables. Ya se cuentan 7 muertos. Y también revelan que el deshielo en la península antártica es el más alto en el último milenio. El presidente Barack Obama declaró hoy que el FBI considera los atentados con bombas en Boston un acto de terrorismo y exhortó a la población a denunciar a las autoridades cualquier objeto o actitud sospechosa. Al mismo tiempo, el presidente reconoció que aún las autoridades no saben si se trató de terrorismo interno o extranjero o por un individuo malvado. En su segunda aparición pública en menos de 24 horas sobre los atentados, el mandatario expresó que apenas se está iniciando la investigación. También remarcó que ha ordenado a las autoridades tomar medidas de seguridad para evitar nuevos ataques. Obama destacó que los actos de valentía, solidaridad y amor que se vivieron ayer lunes tras el atentado, en el que murieron 3 personas, incluido un niño de 8 años, y al menos 176 personas resultaron heridas. Escuchemos sus palabras. The American people refused to be terrorized. El pueblo estadounidense se negó a ser aterrorizado, porque lo que el mundo vio ayer como consecuencia de las explosiones eran historias de heroísmo y bondad, y gestos de generosidad y amor. Corredores agotados que siguieron corriendo al hospital más cercano para donar sangre, y los que se quedaron para atender a los heridos, algunos arrancando su propia ropa para hacer torniquetes. Los primeros en responder que corrieron en medio del caos para salvar vidas. Los hombres y mujeres que todavía están tratando a los heridos en algunos de los mejores hospitales del mundo. Por último, el mandatario reiteró que será todo lo posible por capturar a él o los culpables del atentado y agradeció al gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, junto con las autoridades y la policía de Boston por su rápido y eficiente accionar en medio de la tragedia. Obama dijo que los investigadores aún no saben cuál fue el motivo del crimen y prometió que el pueblo de Estados Unidos tendrá las respuestas que espera. Veamos a continuación una breve crónica de los hechos que, repetimos, dejaron como saldo hasta el momento 3 muertos y 176 heridos. Es el momento de la primera explosión a pocos metros de la meta. La carrera no había terminado, faltaban corredores y cunde el pánico y desconcierto entre participantes, organización y público. Algo explotó, dice una joven, y estalla el segundo artefacto. Segundos después y a pocos metros. Las gradas, llenas de gente que esperaban ver a los rezagados, reflejan el nerviosismo por saber lo que había pasado y salir cuanto antes de la zona. Según la organización, había 500.000 de personas viendo el maratón y estaban inscritos más de 23.000 corredores. Cerca de 4.500 se detuvieron antes de cruzar la meta al escuchar las explosiones. Mi suegra me llamó cuando íbamos por el kilómetro 31 para contarnos lo que pasaba, cuenta esta corredora. Y la preocupación de todos, localizar a familiares y amigos. Alivio para algunos al saber que estaban bien.
Y mientras, un constante ir y venir de policías locales, bomberos, equipos de emergencias e incluso agentes del FBI y la Guardia Nacional encargada de defender la escena del crimen. Un escenario que muchos no olvidarán, con casi 150 heridos, algunos amputados, varias decenas en estado crítico y entre las víctimas mortales un niño de 8 años. Las autoridades allanaron un departamento en la zona de Revere, en Massachusetts, en busca de pistas relacionadas con el atentado explosivo del Maratón de Boston. Inicialmente, algunos medios reportaron que la policía había identificado a una persona originaria de Arabia Saudita como persona de interés. Pero el saudita, quien resultó herido, está en un hospital. Es un estudiante universitario que aparentemente está cooperando con el FBI. La investigación que encabeza el FBI, cuyos agentes buscan identificar las características especiales de las bombas que explotaron, la idea es encontrar los materiales con los que fueron hechas estas bombas, su potencia y la forma en que fueron ensambladas, y esto permitiría identificar eventualmente al o los autores. Para ello, la zona de las explosiones en el centro de Boston permanece cerrada y seguramente continuará así por varios días. Veamos parte de la conferencia de prensa del FBI el día de hoy. Esta sigue siendo una investigación muy activa. Nuestra investigación en varios lugares de la zona continúa en curso. Sin embargo, no existen amenazas conocidas. Seguimos entrevistando a varios testigos y estudiando la escena del crimen, que podría tomar algún tiempo. Los ciudadanos de Massachusetts y la ciudad de Boston deben esperar a ver agentes del FBI y otros realizando actividades de investigación en Massachusetts Oriental y en el área de Boston. Los investigadores dijeron que solo 2 bombas explotaron y otros 2 paquetes sospechosos que fueron encontrados en las cercanías no tenían explosivos. La policía hizo un llamado a quienes tengan fotos o videos de las explosiones antes y después de las mismas para su análisis. El niño fallecido fue identificado como Martin Richard, cuyo padre, un líder comunitario del barrio de Ashmont en Dorchester, participaba en la competencia. Esta es la fotografía del niño fallecido. Su madre sufrió heridas en la cabeza y su hermana sufrió la amputación de una pierna. Uno de los hospitales consultados dijo haber recibido heridos de todas las edades. El menor tenía 3 años de edad y el mayor 62. La mayoría de las heridas eran daños en los tímpanos, heridas serias en las extremidades y en la cabeza. Algunas de las víctimas también presentaban quemaduras. 17 de los heridos están en condición crítica, mientras se contabilizan al menos 7 menores de edad entre los heridos. Los principales líderes mundiales condenaron el atentado y varios países han reforzado también sus medidas de seguridad. Además, enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y desearon una pronta recuperación de los heridos. Sin saber todavía quién ha colocado los explosivos ni por qué, los principales líderes mundiales condenan el ataque que ha sembrado el terror en uno de los maratones más antiguos del mundo. Condeno esta violencia irracional que es, si cabe, más atroz por ocurrir en un lugar que reúne a gente de todo el mundo en un espíritu de deportividad y armonía. Condenamos cualquier clase de violencia y apoyamos a nuestros amigos estadounidenses en este triste día. Espero que los culpables de este cruel acto sean encontrados y juzgados. Nuestra compasión y solidaridad con las víctimas y con el pueblo estadounidense. La OTAN, Rusia, China y también Irán han condenado el atentado, y el gobierno español, que reitera en un comunicado su condición de aliado firme e incondicional en la lucha contra la violencia y el terrorismo. Francia y Japón han reforzado la seguridad en lugares públicos. En Moscú, donde muchos han depositado flores junto a la embajada estadounidense, se lo han tomado como un serio aviso. Rusia acogerá los mundiales de atletismo y las olimpiadas de invierno en los próximos meses, y su ministro de Deportes asegura que las medidas de seguridad son muy rigurosas. Y en otra noticia de importancia, el aeropuerto de La Guardia, ubicado al norte de Nueva York, fue evacuado tras encontrarse un paquete sospechoso, según informaron las autoridades. La terminal central fue reabierta 1 hora después. El paquete fue examinado por los especialistas, que determinaron que era inofensivo. Minutos después, la actividad en el aeropuerto volvió a la normalidad. Las autoridades están en máxima alerta en todo el país luego del atentado del Maratón de Boston. Los vuelos desde Nueva York hacia Boston habían sido cancelados como parte de las medidas de seguridad. Nos vamos a la primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. Las calles de Venezuela hierven de protestas. Los brotes de violencia parecen
inevitables. Ya se cuentan 7 muertos. Además, más de 70 muertos es hasta el momento el saldo de un terremoto de magnitud 7,8 al sureste de Irán. Ya lo sabe, ingrese a nuestra página de Facebook, Hispanic News Network, entre paréntesis HNN, y díganos desde qué parte del país nos está sintonizando. También... Está echando tiro. Dale, corre. Tiro. Corran, tiro. En Venezuela, la violencia entre simpatizantes del oficialismo y opositores ha causado 7 muertos ya y 61 lesionados desde el pasado domingo. Miles de seguidores de la oposición realizaron un cacerolazo en todo el país anoche para protestar contra la proclamación del ya presidente electo como ganador de las elecciones. La convocatoria derivó en varios episodios violentos en varios estados de ese país. Nicolás Maduro fue proclamado presidente electo de Venezuela antes de que se revisen los votos. La oposición sigue pidiendo ese recuento, pero el oficialismo, que parecía dispuesto a hacerlo, ahora se niega. Un día después de las elecciones y sin recuento de votos, Nicolás Maduro llegó al Consejo Nacional Electoral para formalizar rápidamente su triunfo en las elecciones. Procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La presidenta del Consejo lo declaró ganador y Maduro, en casi 2 horas de discurso, no se refirió al recuento de votos que había aceptado el día anterior. Simplemente dijo esto: si es por un voto que gano, la mayoría manda. Y advirtió a la oposición contra cualquier intento de golpe de Estado. Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de Estado. De inmediato respondió Enrique Capriles. ¿Qué estoy pidiendo? Verificar los votos. En cualquier democracia, en cualquier país donde hay democracia, eso se hace. Y sobre el nombramiento de Maduro como presidente, reitera: estamos hablando de una persona ilegítima. La noche cayó en muchas ciudades de Venezuela con una cacerolada de la oposición. Una protesta ruidosa para que Maduro recule y se inicie el recuento de los votos. Primer acto de protesta, pero no el último. Los seguidores de Capriles prometen más concentraciones como esta para que se cuenten todos los votos. Nos vamos ahora hasta Irán. Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el sureste de ese país junto a la frontera de Pakistán. Hasta el momento, la cuenta de los muertos llega por lo menos a 72 en esos territorios. En Irán, los muertos confirmados fueron 40, mientras que en territorio pakistaní las víctimas mortales fueron 34. El sismo se sintió en toda la región del Golfo, así como en la capital de la India, Nueva Delhi. Fuentes oficiales iraníes temen que hayan cientos de muertos en la zona afectada y califican el sismo del peor que ha sufrido Irán en los últimos 40 años. Irán se encuentra en un área de frecuentes terremotos y uno de los últimos con graves efectos se produjo en agosto del año pasado, donde murieron 306 personas y 4.500 resultaron heridas. Nos vamos ahora a dar un salto hasta la península antártica. Allí los niveles de deshielo son ahora los más altos del mundo. La península antártica se derrite hoy 10 veces más deprisa que hace 600 años y su deshielo se ha acelerado en la segunda mitad del siglo XX. Son 2 de las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad Australiana en colaboración con el Sondeo Antártico Británico. Su objetivo era entender las causas de los cambios ambientales en la Antártida y calcular el impacto del deshielo en la estación veraniega en el aumento del nivel del mar. Para ello, un equipo de expertos viajó a esta península, en concreto a la isla de James Ross, y perforó un núcleo de hielo de 364 metros para medir la temperatura en este lugar hace 1000 años. Descubrieron que las condiciones más frías se dieron hace 6 siglos y que luego esa temperatura aumentó gradualmente hasta la actualidad, pero sobre todo desde mediados del siglo XX.
Ahora un pequeño incremento podría tener un importante impacto en la estabilidad del hielo y el nivel del mar. Los expertos creen que el deshielo ha debilitado las capas más profundas de la península antártica, que ha provocado una serie de grandes derrumbes y acelerado la pérdida de los glaciares. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más. Un sujeto que escondió sus instintos criminales detrás de su carisma y de su habilidad para escribir. Conoceremos al asesino escritor. Más adelante, en el Día Mundial de la Voz, revelan que el abuso de la voz es la principal causa de los trastornos vocales. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Voz, a través de la cual la Organización Mundial de la Salud pretende crear conciencia en la población sobre la importancia de la voz como un medio de comunicación y sus cuidados y enfermedades que la afectan. Un tobogán interesante. El Día Mundial de la Voz se celebra con un llamado a cuidarla, sabiendo que esta es única e irrepetible. Los catarros y la sobrecarga de las cuerdas vocales son las causas más frecuentes de su deterioro. Los expertos recuerdan que el tabaco y el alcohol son sus principales enemigos. Conchi lleva 29 años trabajando con su voz como actriz de doblaje, pero dice no tomar precauciones especiales. Hay temporadas en que hay más trabajo y notas la voz cansada, pero no es más que eso, es tu voz. Se castiga menos que si haces un dibujito, un perrito, un no sé qué. Ilka y Pedro son mucho más cuidadosos. A diario toman clases de canto para mejorar su técnica. Dicen que la voz es su instrumento de trabajo y por eso la miman. Todavía estamos con buena temperatura y estoy con cuello. Por supuesto, cuidando no fumar, no beber en demasía. Unos de los trastornos de las cuerdas vocales más frecuentes son las disfonías. Entre los crónicos, pólipos y nódulos son la consecuencia más habitual. Isabel García López, otorrinolaringóloga. Evitar forzar la voz, evitar gritar, evitar hablar en sitios que haya mucho ruido ambiente, evitar hablar mucho por teléfono, que es una actividad que también fatiga mucho la voz. Si llevamos 3 semanas con un cambio en la voz, debemos acudir al especialista. El lema de este año es por una voz más sana. Muy interesante, ¿no? Hay que cuidar la voz para tener una buena voz y que dure por muchos, muchos años. Hasta aquí la presente edición de Noticias. Muchas gracias por su preferencia. Será hasta mañana con más información.